Ahora sí. Faltan por allí algunos todavía. Demos un minutico a que ellos se unan. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, señora. Listo, yo creo que ya estamos todos. Bienvenidos nuevamente a esta clase de lenguaje. Hoy Profe, vamos buenas a... tardes. Qué pena si me llego a desconectar en algún momento, es que andan horas laborales. Bueno, listo, Eduardo. Está bien, tranquilo. Bueno, esperamos que este tiempo sea muy productivo para todos. Hoy vamos a hablar, el contenido de esta clase el día de hoy es sobre el uso de la y la ella, también el uso de la C, la S y la Z, y los signos de puntuación. O sea que hoy vamos a ver un poquito sobre ortografía. Vamos a leer un texto. Yo quiero que alguno me ayude a leerlo, si lo alcanzan a ver bien allí en pantalla. Quiero escuchar. Hola, profe. Sí, Catalina, lo puedes hacer. Bueno, ¿sabías que entre el 2 y el 3 de mayo en algunas zonas de Lima, Ayacucho, se lleva a cabo la fiesta de las cruces? Los campesinos bajan de las alturas con sus cruces y las llevan a las iglesias a bendecirlas. En muchas ocasiones ni la lluvia ni los rayos logran desanimar a los deudos de su fe. ¿En qué se parece la palabra lleva y lluvia? ¿En qué se parece mayo a Ayacucho? ¿En qué se diferencia estas de las anteriores? Muy bien, gracias Catalina. Bueno, allí nos hacen unas preguntas al final de la lectura. En la comprensión de lectura podemos ver una tradición en Lima, Perú, que es una tradición de las cruces, ¿cierto? De la cruz, que también la tenemos de pronto aquí en Colombia, ¿cierto? Los que son católicos lo realizan. Allí dicen que se parecen las palabras lleva y lluvia. ¿Alguien le ve un parecido a estas dos palabras? Y a mayo y a Ayacucho. Bueno, si ninguno tal vez dice, no, no le veo tan parecido. El parecido es que lleva y lluvia se escriben con él, ¿cierto? Ella. Exacto. Mientras que mayo y Ayacucho se escriben con Y, lo que llamamos nosotros la Y, ¿cierto? ¿Qué se diferencian? Y es lo que vamos a ver en la clase de hoy, en que algunas palabras se escriben con L, o sea, con la doble L, y otras con Y o Y. Entonces vamos a ver qué es lo que las diferencia y por qué es importante tener una buena ortografía. Bueno, muchachos, chicos, todos es muy bueno tener una buena ortografía. Primero, para que al escribir las otras personas nos puedan entender fácilmente, tanto signos de puntuación, que lo vamos a ver al final de la clase, como también la escritura de las palabras correctamente. Además de eso, cuando una persona escribe bien, eso refleja que tiene un nivel de educación, o tal vez en el trabajo uno dice, tiene un nivel de profesionalismo. Entonces, muchas veces cómo escribimos da a entender qué tan preparados estamos o qué tan alto es nuestro nivel de educación. Por eso la importancia, como lo vimos en la clase pasada, de la lectura. La lectura ayuda mucho tanto a escribir correctamente, a aprender a escribir, pero también a expresarnos, porque es también importante saber uno expresarse ante las personas. Cuando uno quiere un ámbito profesional de manera bien, de manera que la gente le pueda uno entender, y también eso denota de que estudiamos. Entonces el libro es una herramienta muy buena para aumentar en nosotros esas habilidades, tanto para hablar de forma correcta como también para escribir. ¿Qué tipos de libros yo recomiendo? Bueno, los libros que yo recomiendo son los libros que a usted le gusten.
de acuerdo a su alcance, pero también de acuerdo a sus gustos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, a mí me gustan los libros de superación personal, aquellos que te animan, que te motivan a seguir adelante, a alcanzar las metas, los sueños. Hay otros que dicen, no, a mí me gusta es el libro tipo novela, ese que cuenta cosas tipo novela y que también son muy buenos. Otros dicen, no, a mí me gustan más los libros de ficción, de ciencia ficción o los libros cristianos. No, a mí me gustan son más los libros académicos o los libros de Colombia, los que realmente hemos leído muchos de nosotros a través de la escuela o el bachillerato, como son de Gabriel García Márquez, también aquellos libros como La Vorágine, que es un libro que es muy bueno que también lo leamos, y así sucesivamente. Entonces, si quieres leer un libro, mira qué te apasiona, qué te motiva para que le saque el gusto a ese libro. Entonces, hoy vamos a ver algunas maneras de escribir, porque hay palabras que se escriben con el Y, hay otras palabras con Y. Entonces, hay como unas normas para escribir estas palabras. Por ejemplo, acá nos dice, palabras que se escriben con el Y, o sea, con la doble L. Hay palabras que empiezan por fa, por fo o fu. Esas palabras que se empiezan por esas letras se escriben con el Y, las demás, por ejemplo, falla, falla empieza por fa, lo que le sigue no se va a escribir con Y, sino con el Y, falla, follaje, fuelle, todo por fa. Pero también nos dice palabras que terminan en aye, ella, elle, ello, illa e illo. Todas estas palabras que terminan en de esta forma, también se escriben con el Y. Por ejemplo, allí está muelle, está paella, está sombrilla, está estribillo, está valle. ¿Qué otras podríamos decir allí? Camello, ¿cierto? Termina en ello, camello. Si tiene alguna que tal vez se le venga a la mente, que también se escribe con ella. Hay unas excepciones, por ejemplo, epopeyas, así no se escribe con ella, a pesar de que termina en ella. Plebeyo, zarigüeya y omeya. Esas se escriben es con Y. Esas son las excepciones que hay en esa norma. Ahora, hay terminaciones verbales, verbos, que terminan en ellar, illar, huyar, illir y el verbo hallar. Todas esas terminaciones verbales siempre se van a escribir también con el Y, como estrellar, maquillar, aullar, tullir, pero también en hallar puedo decir yo hallo. Todas esas se escriben con el Y. ¿Por qué es importante de pronto conocer un poco esto? Para que aprendamos correctamente a escribir, aunque muchas de ellas a veces se nos pueden olvidar, ¿cierto? Porque son muchas normas las que vamos a ver hoy y tal vez se nos pueden olvidar, pero es importante irlas practicando. Que si tenemos alguna duda en cómo se escribe una palabra, qué bueno es buscar. No, voy a buscar, a ver si se escribe así, y ahí uno va aprendiendo. A medida que uno va colocando en práctica la escritura, escribir correctamente, uno va a ir aprendiendo cómo se van escribiendo las palabras. Vamos a mirar otras que ahora que se escriben con Y o con Y, o muchos dicen con la Y de yuca, ¿cierto? Las palabras que empiezan por AD, o sea, ad, los prefijos que empiezan por des, o sea, que empiezan por la palabra des, las palabras que empiezan por dis y sub. Por ejemplo, adyacente empieza por AD, entonces se va a escribir con la Y. Desmayar, que empieza por des, se va a escribir con la Y. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda? Vamos bien. Bueno. Disyuntivo, que empieza por dis, le antecede una Y también, disyuntivo. No se va a escribir con el Y, con las L's junticas, no se va a escribir con esta Y, la Y. Subyacente también se escribe con Y. Palabras que tienen
yer o yek también se escriben con y. Eso parece un trabalenguas, también se escriben con y, como yerno, inyección, yerba, también. Todas aquellas que empiezan por yer y por yek. Palabras que terminan con ay, ey, hoy y uy, incluyendo los plurales. Plurales es que son varios, ¿cierto? Por ejemplo, Bombay se escribe con Y. Buey con Y, pero si yo dijera bueyes, ¿con qué se escribiría? También con Y, porque estamos diciendo que también los plurales, ¿cierto? Entonces, bueyes también. Hoy, muy, todas ellas serían con Y. A veces escribimos hoy con I latina, con la I normalita del abecedario, de las vocales, no, esas con Y, hoy. Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo no contiene el y ni y. Por ejemplo, cuando dice acá infinitivo es un tiempo verbal. Ese tiempo verbal es de futuro o de pasado. En este caso dice, por ejemplo, el verbo distribuir en ningún lado tiene la y ni la y, ¿cierto? Distribuir. Ahí no aparece ninguna de esas dos letras. Pero en su verbo infinitivo dice, él distribuyó, o sea, su pasado, él distribuyó, ahí sí va con y, perdón. Concluir, que también es un verbo que no tiene ni la y ni la y. Al ponerlo en pasado, uno dice, ella concluyó, ahí sí lleva el verbo la y. O él concluyó. También. Los verbos ayunar, desayunar, subrayar y desmayar también llevan, tanto en su forma verbal como en su futuro, por ejemplo, tú ayunas, también lleva su y. O yo desayuno, o tú desayunarás, de futuro también tiene su y. Entonces, la mayoría de estas palabras y de estas reglas ortográficas las podemos poner en práctica y son todas aquellas que llevan y el y. Entonces vamos a hacer un jueguito como para cambiar tanta regla ortográfica que uno a veces como que no son muchas normas, pero como les digo, estás en la práctica y uno ya sabe cómo se escribe una palabra y pues ya es fácil de uno seguirlo haciendo y poderlo hacer de la forma correcta. Acá hay palabras también con C y con S. La Z. La Z, ¿cierto? Zanahoria se escribe con Z. Porque ahorita más adelante vamos a ver las palabras que se escriben con C, con S y con Z. Entonces, zanahoria. Muy bien. La C. La C, ¿cierto? 25. La C. Esta La es S. fácil. La S, mariposa, ¿no es cierto? Mariposa. La S. Lo que comemos, la S, ensalada. Ensalada. Zambullidos con Z, profe. Zambullidos con Z, muy bien. Zambullido, de zambullirse, cuando uno se tira al agua. La C. La C, electricidad. Z. La Z, adelgazar, es con Z. Esta la vuelvo a repetir. 20. Sí, La C. con C. Sí, muy bien, 25. Pues es con S. Con eso, ¿cierto? Aunque puedes decir el hueco. Pero en También. este caso yo creo que es hueso. Ajá, muy bien. Con eso.
La Cuando S. dice la S, enseguida. Eso, con S. La Z. La Z también bien, agilizar. Agilizar es con Z. La Z. Atardecer. Ajá, con C, ¿cierto? Con C. Atardecer. Con C. Cazador. Con Z. Exacto, con Z. Con esta, con Z. Casualidad. Con S. Con S, muy bien. Con S. Peces. Con C. Con C. Con C. Abrazar. Abrazar. Con C. Completar, completar. Muy bien, abrazar. ¿Sí? Le doy la palabra. Ah, Sí. están levantando por acá la manito, entonces le doy la palabra. No, yo no la levanté. Ah, bueno. Está bien. No es la S, profe. Sí. Décima. ¿La S o la C? La S. La S. La S, muy bien. Mire que hay palabras que uno tiene dudas, porque uno dice la C o la S. Entonces es bueno que si vamos a escribir algo, pues primero revisemos. No voy a buscar en Google a ver si es con C, con S, con Z, Azotea. Y, con H, ¿cierto? Azotea. No es con Z. Con Z. Muy bien. Listo. Con S. O con Dice C. que con- Ay, no. ¿Cierto está? Vamos a ponerla con C, a ver. Porque es la duda. Con C o... Y ya falta la última, golosina. Con S. Con S, muy bien. Bueno, practicar la ortografía es muy importante y eso es a medida que entre más escribamos mejor, más vamos aprendiendo ortografía. Palabras con C, como veíamos en el juego. ¿De cuáles se escriben con C? Los verbos terminados en cir y ducir. ¿Como cuáles? Conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, surcir, decir, a excepción de asir. Allí nos dan una excepción. Asir si se escribe con S. Entonces todos los que terminan en cir o ducir. Seducir, ¿cierto? También. Se escriben con C las palabras terminadas en ansia, ansio, encia. Excepciones, ansia, hortensia. Esas son las dos excepciones. De resto, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, fragancia, todas es con C. Se escriben con C las palabras terminadas en ción. Esas sí nos gustan mucho y es fáciles. Todas las palabras que terminen en ción se escriben es con C. Por ejemplo, composición, que viene de la palabra compositor también. Bendición, se escribe con C. Rotación, con C. Atribución, con C. Comunicación, con C. Todas las que terminen en ción es con C. ¿Listo? Se escriben con C los diminutivos. Todo lo que es pequeñito, que lo ponemos pequeñito, como cito, escito, esillo, todas esas palabras, si proceden de las palabras que no terminan con S, o sea, todas las palabras que terminan en Z o en C, esas palabras pequeñitas las escribimos con C. Por ejemplo, el pez termina en Z, pero el diminutivo de pez, el chiquitico de pez es pececito. Todo ese pececito es con C, o pececillo también. Pececillo lo escribimos también con C. Dulce, que es una palabra que es con C, ¿cierto? El diminutivo de dulce es dulcecito. Mire que ese cito, dulcecito, se escribe con C.
Si le diríamos dulcecillo, también sería con C. Dulcecillo con C. Listo. Pie. Piececito con C. Florecita con C. Mamacita con C. Papacito con C. Todas aquellas, ellos diminutivos son con C. A no ser que sea una palabra que termine en S, que ahí sí el diminutivo tiene que ser con S, pero las demás palabras es con C. Aquellos que se escriben con C, los sufijos, o sea, las palabras que empiezan por sida, sido, sidio, lo que termina, como son homicida. Todas esas palabras que terminan en sida es con C. Homicida, parricida, amanecido, aparecida, establecido, genocidio, todas esas son con C. Las palabras que terminan en sida, sido, sidio. ¿Cuáles otras se escriben con C? Las palabras terminadas en cimiento, como padecimiento, establecimiento, restablecimiento, agradecimiento, enriquecimiento, todas aquellas son con C. Todas las que terminan en cimiento. Se escriben con C los verbos terminados en ser. Hay excepciones como toser, a pesar de que termina en ser, no se escriben con C, sino con S. Toser, coser y ser. ¿Cuáles sí se pueden escribir con ser? Nacer, yacer, hacer, adolecer, agradecer, retorcer, todos esos verbos que terminan en R y que un verbo significa una acción, todos ellos terminan, se escriben con C. Estremecer, esclarecer, todos esos con C. También se escriben con C los verbos terminados en ciar, ¿como cuáles? Como neciar, vaciar, todos esos que se decían, negociar, viciar, apreciar. Los únicos que no se escriben con C son ansiar, extasiar, lisiar, anestesiar. Porque esos se escriben es con S. Hay esas excepciones. Pero los demás, negociar y demás, se escriben con C. También se escriben con C que las palabras terminadas en asia, isia, isie, isio. Hay unas excepciones que ya no la dicen, Dionisio, gimnasio, que no se escribe con C. Asia, que es con S, Anastasia, Alicio, eutanasia. Pero las demás que terminan en icio, como fenicio, es con C. Fenicie, planicie, con C. Bullicio, con C. Pericia, con C. Codicia, con C. Malicia, falacia y demás. Se escribe con C la terminación ces, que surge del plural de las palabras que contienen Z. Por ejemplo, maíz es una palabra que contiene Z. Su plural sería maíces. Esa se escribe con C. Raíz, que termina en Z, su plural sería raíces, por lo cual se escribe con C. Pez, que termina en Z, su plural es peces. Se escribe con C. Acá. Rapaz, rapaces. Atroz, atroces. Arroz, arroces. Esos se escriben con C. Todos los que son plurales de estas palabras terminadas en Z. Se escribe con C las formas de los verbos terminadas en ceder, sender, cibir, citar, siempre que no proceda de raíces que llevan S. O sea, si los verbos llevan S, no se pueden colocar con C en sus terminaciones o en sus formas verbales. Por ejemplo, conceder, encender, recitar, recibir, anteceder, percibir, todas con C. Se escribe también con C los verbos terminados en zar. Y ante la vocalar de acá de zar, uno le intercambia y le pone la E. Por ejemplo, analizar. En la forma verbal uno puede decir analice. Ahí va con C. Avergonzar. En su forma verbal, avergüence. Canalizar, canalice.
utilizar, utilice. Uno no puede decir utilice con Z, a pesar de que el verbo tiene Z, ¿cierto? No, vamos a cambiar esa Z por la C y esa A por la E. Utilice, canalice y demás. Ahora vamos a ver las palabras con S. Vimos ya las con C, ahora las de S. Como les digo, es cuestión de práctica, porque son muchas las reglas ortográficas y las normas. Y es difícil uno decir, me aprendí todas estas normas, porque hay muchas de la Y, de la Y, de la C, como vimos, de la S, y es pues muy difícil que uno se aprenda todas, pero puede tener algunos conceptos de algunas, y en la práctica es que vamos a ir mejorando nuestra ortografía. Con S, las palabras que terminan en ense, caldense, y que son gentilicios. Por ejemplo, a las personas de Caldas, yo soy caldense, yo nací en Caldas, se nos dice caldense. Igualmente a alguien de Canadá se le dice canadiense. Ese es el gentilicio de los de Canadá, canadiense. Mexiquense, pensé que eran mexicanos. Bueno, nicaragüense, costarricense. Todos aquellos gentilicios donde haya que ponerle el ense. Terminan y se escriben con S. Se escriben con S las terminaciones sivo y siva, como cuáles: masiva, explosivo, expresiva, corrosivo, intensivo. Todos ellos van con S. Se escriben con S las palabras terminadas en ción, cuando proceden de palabras terminadas en so, sor, sivo. Por ejemplo, comprensión, comprensivo. Es una palabra comprensivo, igual sución, termina también con S. Persuasión, termina en ción, ¿cierto? Pero también procede de palabras como persuasivo, que también es con S. Reprensión, represivo. Previsión, que viene de previsor, también con S. Precisión, mire que acá en esta precisión, la primera es con C y la segunda es con S de sion, precisión, de preciso. Se escriben con S las palabras terminadas en superlativos ísimo, ísima. Por ejemplo, bellísima, lindísima, feísima, inteligentísima, delicadísimo, que a veces nosotros lo empleamos mucho como para aumentar algo. Entonces esas también son con S. Se escriben con S las palabras terminadas en oso, osa. Bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, maravilloso, grandioso, exquisitoso, todo lo que termina en oso y osa. Se escriben con S también las palabras terminadas en ismo, por ejemplo, espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, todo ese ismo, vanguardismo, catolicismo, cristianismo, todos terminan y se escriben con S. Las palabras terminadas en esca y esco, grotesca, dantesco, burlesco, gigantesco, pintoresco, todos estos que terminan en esco y esca. Es con S. También con S las palabras, la palabra hubiese, que viene del verbo haber. Por ejemplo, hubiese amado. Todos esos hubieses que uno quisiera escribir en una oración o en un texto es con S, hubiese, del verbo haber. Todas las que terminan en esta, esto, ista, feminista, violinista, fiesta, tiesto, artista, todas estas se escriben con S. También las que terminan en ersa, erce, erso, como converso, atreverse, adversa, embellecerse, perversa, inverso. Todas aquellas es con S. Entonces, bueno, son bastantes, ¿cierto? Son bastantes, que ustedes no vayan a soñar con todas estas palabras en la noche, con todo este mundo de palabras. Pero es bueno que lo tengamos claro para que aprendamos. Vamos a mirar un juego
de verdadero o falso, de palabras con C y con Z, que muchos de nosotros ya conocemos. No es difícil. Z. Z de Zoom, ¿cierto? Z. Z, muy bien. Pizarra. Esta Z. muy conocida. También muy conocida. Z. 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 Todas las Z. C. C, círculo se escribe con C. C. C, silencio. Esa es muy conocida. Z. Sorda. Décimo con C. C. D. Racimo con C. D. Veces, lo que decíamos, cuando es plural. Cuando es plural, de pez, peces es con C. Es que se me va muy rápido la letra, entonces tenía que... Bueno, entonces, creo que estamos muy bien. Yo creo que en ortografía vamos muy bien. Y podemos ir mejorando. Las palabras con Z, yo digo que no son tan complicadas. De pronto a veces como la C y la S, que uno tiene tantas dudas, uno dice es con C o con S, es donde más dudas genera. La Z, creo que es más fácil de uno saber qué palabra tiene Z, porque son como más conocidas también. Se escribe con Z las palabras terminadas en ansa o anso y asgo. Excepciones, la gansa, a pesar de que termina en ansa, no, se escribe con S. Y mansa o manso, también con S. Pero adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza, todos estos es con Z. También con Z las terminaciones en es, esa, as, os, de los nombres abstractos, como cuáles, belleza, pereza, voraz, fugaz, rigidez, todos aquellos de es, esa, as, os, as, todos con Z. También las que terminan en aso o asa, como cuáles, ojazos, puertazo, mujeraza, codazo, manaza, todas estas que denotan, dice acá, un aumento, que es más grande, o un golpe, es con Z. También las que terminan en is, como maíz, ¿cierto? Y también las que terminan en es, os, as, de los nombres, o sea, también apellidos, todas aquellas terminan en Z. Rodríguez, Ruiz, Sánchez, Muñoz, Villalaz, Velázquez, que es mi apellido, también termina en Z. También las terminaciones suela, suelo, que demuestran disminución o desprecio, como mujerzuela, ladronzuelo, porterzuela, jovenzuelo, todas son con Z. También las que terminan en iso o isa, mestiza, cobrizo, plomiza, enfermiza, movediza, todas ellas con Z. Listo, entonces allí estaría todo lo que es las normas ortográficas de las letras L, Y, C, S y Z. Más adelante tal vez vamos a ver las reglas ortográficas de otras letras, como la H, ¿verdad? Que también a veces se nos dificulta un poquito y demás. Ahora vamos a seguir con los signos de puntuación. Es muy importante saber qué representa un signo de puntuación. Si yo les hiciera un test de lectura a cada uno, mirando el signo de puntuación de cada uno, si lo tienen en cuenta en la lectura, ahí yo me daría cuenta cómo estamos. Los signos de puntuación que conocemos, los más conocidos son la coma, el punto y coma, el punto, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los paréntesis, que es más o menos conocido, no lo tenemos como tan común, los corchetes,
Las comillas también son signos de puntuación. ¿Por qué es importante en un texto tener los signos de puntuación? Porque si uno coloca en un texto un signo donde no va, puede darle otro sentido a la palabra. Si uno en una lectura a veces no hace los signos de puntuación, también le puede dar un giro a esa lectura. Por eso es tan importante que conozcamos estos signos de puntuación. Y es importante que cuando leamos también los empleemos. Cuando escribamos también. A veces uno por chat, por WhatsApp envía mensajes y yo a veces me quedo pensando, ¿será que dijo esto o dijo esto? Porque a veces no colocan signos de puntuación, entonces yo me quedo, me está preguntando, me está afirmando, o sea, me está diciendo que es así o me está preguntando y tiene la duda. Entonces, importante tener esto en cuenta. Los signos de puntuación tienen sus reglas. Por ejemplo, el punto, cuando uno hace un punto o ve un punto, es porque es una separación. Eso quiere decir que si usted está haciendo una lectura, hay un punto, bueno, ya, el punto significa que usted debe pausar. Que si viene una idea en el párrafo, el punto significa que ahí terminó la idea. Que quizás ya viene es otra idea. La coma, en cambio, indica una breve pausa. Y a veces es bueno que nuestra lectura también la hagamos, porque a veces no tomamos la coma mucho en cuenta. Entonces hay una coma y seguimos derecho. No, significa que usted va a pausar. O sea, hace una breve pausa para seguir con la lectura. Punto y coma es casi como la coma, pero la pausa es un poco más larga que la coma. O sea que se va a tomar un poquito más de tiempo para seguir leyendo. Que separa un poquito. Dos puntos. ¿Para qué utilizamos los dos puntos? Para diálogos. A veces uno dice, ella dijo, dos puntos, ¿cierto? Y entonces escribimos lo que ella dijo. Entonces, para diálogo, pero también para a veces enumerar o para citas textuales. Por ejemplo, uno dice, voy a comprar, dos puntos, ¿cierto? Entonces uno abajo pone carne, queso, pan, verduras. Entonces los dos puntos significa también para enumerar cosas. Puntos suspensivos, ¿para qué uno los utiliza? A veces para aumentar el suspenso. Si usted quiere dar una noticia, pero quiere dejar a la persona un poquito en suspenso, póngale 3 punticos suspensivos. Que esto quiere decir como que continuará. O sea, hasta ahí quedó la noticia o lo que usted quería decir. O dejar la frase incompleta también. Usted a veces dice, esto y esto. Quiere dejarle esa frase incompleta, póngale sus puntos suspensivos. O sea, esto va a continuar, pero no en este momento. Tal vez más adelante. Interrogaciones señalan que hay una pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, lo que leíamos en el texto, cuando se hacen las preguntas. ¿Qué tienen en común estas preguntas? Al hacer una pregunta siempre se debe colocar estos signos de interrogación, que yo sé que para nosotros sí es muy común tenerlos, ¿cierto? Y los conocemos. Las exclamaciones, cuando queremos denotar como sorpresa, como que poner la frase como más exaltada. Por ejemplo, hola. No puede decir hola, pero le puede poner sus exclamaciones. Cuando uno dice, ¿qué? O sea, como que, ¿qué pasó? También las exclamaciones, pero también puede ser signo de pregunta. La raya y el guión, pues a veces muy poco la utilizamos, casi siempre utilizamos la raya, dice allí, para diálogos o para aclarar algo, o a veces también el guión para los diálogos o también para enumerar cosas. Por ejemplo, uno dice, bueno, voy a traer carne, entonces le pone un guioncito, una raya, carne. Más abajo, otro guión, vegetales, otro guión y demás. Los paréntesis se utilizan para encerrar oraciones o frases aclaratorias. Por ejemplo, uno le dice algo a alguien y en paréntesis le puede escribir la aclaración de eso. Por ejemplo, este medicamento, entonces entre paréntesis usted hace la aclaración. ¿Es para la alta presión o es para las personas hipertensas, X o Y? Los corchetes, en cambio, se utilizan más para las expresiones matemáticas o informáticas, que son a veces casi no lo utilizamos en nuestro diario vivir,
son signos que casi no utilizamos. Y las comillas las utilizamos mucho para frases. Alguien dijo una frase, y lo vamos a ver al final de la presentación, que yo siempre les dejo a ustedes frases, ¿cierto? Que yo veo por allí, que escucho de alguien, y esas frases yo siempre las coloco en comillas. ¿Por qué? Porque representan que alguien lo dijo, que fue algo textualmente, que alguien aclaró, entonces siempre lo pongo en comillas, como para resaltar, ¿cierto? Pero también a veces dice acá que es para resaltar alguna palabra que no es de nuestro idioma, entonces uno la resalta entre comillas. O a veces uno dice entre comillas, uno está hablando y dice, voy a colocar esta palabra entre comillas, como para resaltar también esa palabra. Entonces, estos serían los signos de puntuación. Yo no sé si alguno tenga una duda hasta el momento de algo que no haya entendido, pero yo sé que esto lo hemos utilizado mucho en nuestro diario vivir, lo que son los signos de puntuación. Sino que, como le digo, tenemos que mejorar, practicar, y ahí vamos mejorando en todo esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Estefanía, gracias. Entonces vamos a hacer este jueguito, ya casi las clases se me van volando, yo no sé si a ustedes, pero yo como que ya llegué acá y rápido se me pasa el tiempo. Espero que a ustedes también, que no digan, ay no, qué pereza esa clase, qué pereza esa prueba. Al contrario, profe, son muy buenas. Pero es que se nos va el tiempo volando. No, bueno, a mí también, a mí también. Bueno, vamos a hacer este jueguito de los signos de puntuación como para repasar un poquito y para cambiar de no ver tantas letras sino poner algo más dinámico, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar a Edward, yo quiero escuchar a Edward, muy participativa siempre Catalina, Estefanía, pero Edward, bueno, a Edward lo escuché al inicio, pero vamos a escucharlo, a ver, ¿cierto? Bueno. Profe, qué pena, es que yo administro una finca, estoy ocupado acá con cuestiones de trabajo, tractores y eso, y no me ha quedado tiempo de estar así como muy encima. Ah, bueno, pero está pendiente, Eduard, que es lo importante, o sea, escuchando. Sí, yo tengo el celular en la mano y estoy pendiente, pero estoy aquí también en el trabajo, una cosa y otra. Ah, bueno, Eduard, está bien, listo, entonces la excusa se la tomo. Está muy bien de que igual esté allí pendiente. Bueno, entonces, vamos a los signos de pregunta. Que ese lo reconocemos muy bien, ¿verdad? ¿Cuáles son esos signos de pregunta? Estos, ¿cierto? Los que están acá. Esos son los signos de pregunta. Uno quiere hacer una pregunta, esos son los signos que va a utilizar. Punto y coma. Los últimos de la parte de abajo. Ese es el punto y coma, ¿cierto? La comita con el punto arriba. 2 puntos. Que también es súper fácil. En la primer fila, en ese. En ese, ¿cierto? Que eso es para decir, si alguien va a hablar en un texto, uno está escribiendo, ella dijo, o yo digo que, 2 punticos, o para enumerar también. ¿Listo? Punto. Es cuando ya, el final, puede ser de un texto, puede ser punto final. El segundo. El segundo, punto. El primero. El primero, muy bien. Guión o raya, a veces uno utiliza esos guioncitos. Signo de admiración, cuando uno como exclamación, admiración. Enseguida del... Ese es cierto, para hola, hola. Coma, si es muy fácil, ¿cierto? Enseguida. Enseguida. Comillas, para lo que yo les dije, a veces que una persona dice una frase célebre, uno escribe esa frase, enseguida el signo de pregunta. Muy bien, entre comillas, esas son las comillas. Paréntesis, que a veces no lo utilizamos, casi no lo utilizamos, es muy escaso, como para aclarar algo, alguna palabrita allí, entonces uno para aclararla la pone entre paréntesis, la aclaración, que es esto, ¿cierto? Los paréntesis. ¿Qué más los usa uno en matemáticas? También una preguntita. Cuando uno lee un libro y, por ejemplo, el personaje está pensando algo, también no se ponen como los paréntesis ahí. Sí, también. O a veces, sí, o a veces uno también los ve a veces en corchetes. Ahí está pensando algo y el libro nos dice lo que está pensando, la persona pues dice, se va entre paréntesis también.
o entre corchetes, aunque el corchete casi siempre no lo usas en matemáticas. Ok, profe. Muy bien, Catalina. Alguien me dijo que le gusta mucho leer, ¿es Catalina o Estefanía? Yo, profe. Ah, bueno, qué bien, Cata. Justamente me acabé un libro de 478 páginas ayer. Estuvo más bueno. ¿Y en cuánto se lo lee? En 2 días me lo leí. Sí, yo también soy devoradora de libros, ¿verdad? Hay libros muy interesantes que yo empiezo y yo digo, yo tengo que terminarlo, y yo soy como obsesiva en terminarme ese libro. A veces hay libros muy buenos. Ay, sí, porque es que cada uno con esa duda de saber qué va a pasar. Ay, no, es increíble. Sí. Es muy bueno. Y hay novelas hay películas de esas novelas, pero el libro es mucho mejor que la película. Yo he leído varios libros que sacaron su película, pero no hay como el libro. O sea, el libro da unos detalles que uno en la película no ve. O sea, los libros tienen algo que lo que ella dice, lo que... todo ese impacto, profe. Sí, ay, es buenísimo, buenísimo. Entonces, es una reflexión para que seamos más amantes de la lectura. Listo. Bueno, y eso también nos ayuda mucho a la forma en que hablamos. Uno se da cuenta cuando alguien habla, uno dice, esa persona sabe llegar a la gente, sabe expresarse, eso es gracias sí, gracias a la lectura. No, a veces uno puede estudiar una universidad, pero si uno no lee, uno se va quedando atrás. Si uno lee, a pesar de que no fue a la universidad, pero uno todos los días hace una lectura, si le gusta el periódico, las noticias, lea. O hay periódicos de opinión muy buenos, a los amantes de los periódicos, muy bueno que usted lea siempre, en las mañanas, en las noches. Fórmese en la lectura y verás cómo eso también le va a ayudar profesionalmente en su trabajo, en su forma laboral, para tratar a las personas también. Entonces, bueno, sigamos. Puntos suspensivos, que sería el último, ¿cierto? Que es cuando uno quiere dejar algo ahí como que en suspenso. ¿Qué es esto? O no, a veces dice etcétera y punto suspensivo, o sea que eso sigue, la lista sigue. Listo, entonces este sería para el día de hoy. Qué bueno que siempre las clases pues las pongamos en práctica. No dejamos las tareas, sino que pongamos en práctica todo lo que es la lectura. Haga sus lecturas y póngase, bueno, voy a hacer esta lectura bien hecha, con los signos de puntuación, lea, haga sus pausas en las comas, en los puntos y coma, haga la pregunta como es, los signos de exclamación, como es en su mente. A veces uno lee en la mente, a veces lee en voz alta, pero hagamos esas lecturas de esta manera y verás que vamos a aprender mucho. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por estar conectados siempre, por estar en las clases. Y mire que aquí puse esta frase entre comillas. Dices, no escalas la montaña para que todo el mundo pueda verte. Escalas para que tú puedas ver el mundo. Las cosas que hacemos, puede ser que la gente las vea, como puede ser que no. Ese no debe ser nuestro objetivo. Ah, no, yo voy a estudiar para que la gente vea que yo soy excelente, o que yo soy un gran profesional, o que yo alcancé tal y tal meta. No lo hacemos para la gente, lo hacemos para nosotros mismos, para nuestro crecimiento y para nosotros ver el mundo. Cuando uno lee, cuando uno estudia, uno ve el mundo. Cuando uno viajar también te abre un panorama de la vida y te va como ampliando la visión. Estudiar, leer libros también te abren la mente, te abren el mundo. Entonces, es para que tú veas el mundo, no para que los demás te vean a ti. Pues puede ser que te vean, puede ser que no, eso no interesa. Lo importante es que tú crezcas como persona, veas la vida, veas todo lo que hay en el mundo. Si puedes viajar, los viajes siempre tienen algo lindo y es que te enseñan de otras personas, de otras culturas, de las costumbres, de que no solo somos nosotros. A veces somos muy enclausados en lo que pensamos. Es que yo pienso así. No, todo el mundo piensa como uno piensa, y es bueno por eso viajar, porque te abre la mentalidad. No, hay otras formas de ver la vida, hay otras formas en que la gente puede ver las cosas, no solo como yo las veo, que tal vez es mi forma de crianza y lo que yo viví, pero qué bueno aceptar que hay otras maneras en el mundo
de vernos y que bueno, siempre desde el respeto. Entonces, escalemos, muchachos. Edward, me alegro mucho de que esté aquí con nosotros. Escalemos por nosotros mismos. Todas aquellas bendiciones que Dios nos tiene y que el futuro nos tiene preparadas, vamos por ellas y escalemos. Entonces, un abrazo para todos, que tengan un muy bendecido fin de semana y bueno, cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir. Gracias para por las palabras, profe. Gracias, profe, igualmente. Dios los bendiga, que estén muy Listo, bien. profe, qué pena no Adiós, participar profe. mucho, pero estaba un poquito ocupado hoy en el trabajo, entonces no podía. Tranquilo, Eduard, tranquilo. Me alegra de que a pesar de que está trabajando, estés escalando por tus sueños y eso es muy, muy, muy merecido. Listo, profe, dale, nos vemos el otro fin de semana. Dios los bendiga, gracias. Estén Bueno, muy chao. bien. Chao. Véalo acá. Chao, profe, muchas gracias. Juan, que estés muy bien. Dios te bendiga.